Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día. Estamos muy felices porque hoy, en nuestro tiempo de conversando como en casa, tenemos una invitada muy especial. Es alguien que amamos mucho, que tenemos el privilegio de haberla conocido en nuestra juventud y hoy nos acompaña. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y nuestro eslogan este tiempo ha sido del quebrantamiento a la plenitud. Así que Vivi Flores, muy, muy bienvenida. Ay, muchas gracias, Paula, y gracias por la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Lo que el Señor hace con nosotros. Así es, Vivi, cuéntanos más de ti. Puedo decirles en lo personal que es una mujer muy especial para nosotros, junto con Daniel. Estuvimos juntos en la iglesia, en nuestra juventud. Ella fue nuestra líder junto a su esposo José Flores y crecimos mucho con ellos y hoy tenemos la oportunidad a la distancia de volvernos a reencontrar y hablar un tema tan importante, ¿cierto, Vivi? Sé que para ti fue un antes y un después. Hablamos antes de grabar y ha sido un tiempo muy hermoso, ¿verdad? Y como dice, este tiempo del quebrantamiento a la plenitud, ¿verdad? Así que cuéntanos de ti, estás casada, hablamos, cuéntanos. Sí, claro, estoy casada con José, como bien lo has dicho, y yo te conozco a ti desde que estabas en high school y ha sido una bendición poder caminar con ustedes, ¿verdad? Y aprender de ustedes también, porque Dios nos une, no es para nosotros solamente dar, sino para nosotros también absorber, recibir y pues aún deleitarnos, ¿no? Deleitarnos con nuestros jóvenes, ¿verdad? Bueno, nuestra juventud que no está tan lejos, tampoco, no está tan lejos, ¿no? Y ahora pues te veo ya una mujer casada con 4 niños, con nuestro Dani, que con Dani compartimos algo especial, no solamente el amor de Cristo, sino compartimos mi esposo, el cumpleaños de mi esposo es el mismo día que el de Dani, ¿no? El 11 de diciembre. Así que siempre que mi esposo cumpleaños yo me acuerdo de ustedes y pienso qué estarán haciendo, qué están celebrando, ¿no? Pero también un poquito de mí que me preguntas, estoy casada con José, ya vamos a cumplir 25 años de casados el próximo año. Tenemos 2 hijos, Marcelo y Ángelo. Marcelo tiene 15, Ángelo tiene 13. Así que literalmente tenemos ya 2 adolescentes en casa y es como aquellos días cuando trabajábamos con ustedes. Ahora siento la respuesta de Dios contestada porque el Señor nos equipó con la vida de ustedes cuando no podíamos tener hijos, ¿verdad? El Señor nos regaló jóvenes en aquella época para pulir nuestro carácter, para santificarnos, para bendecirnos con la vida de cada uno de ustedes, pero también en respuesta a una de nuestras oraciones cuando recién nos casamos, que era prepáranos para ser padres, ¿no? Y no te digo que lo sabemos todo, no te digo que lo hemos alcanzado, es un reto día a día, pero realmente le agradecemos al Señor por la oportunidad que nos dio con la vida de ustedes. Qué hermoso, hermoso oír eso. Bueno, también contarles que Vivi es esposa de pastor, José es pastor, están pastoreando hace ya varios años la iglesia. Y hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de hartos aspectos, ¿cierto?, como madre, como esposa de pastor también. Y bueno, queremos oír tu testimonio, sé que muchos están conectados, quieren oír. Y bueno, sé que todo partió esa fecha, ¿cierto?, en el 2019. Y Yeah. bueno, cuéntanos qué ocurre, ¿no? En esta fecha. Sé que pasan muchas cosas, pero queremos ser testigos del obrar de Dios en tu vida, en tu familia y, como dice, del quebrantamiento a la plenitud. Sí, ahora soy esposa de pastor. José se convirtió en pastor en el año 2010. Plantamos la iglesia Vida Nueva aquí en Suwanee, Georgia, Estados Unidos. Y bueno, estamos pastoreando desde pues ese año. Yo acababa de tener a mi segundo hijo, Angelo. Mi hijo tenía como unos 10 meses más o menos cuando nos embarcamos en esa tarea de plantar, de ser plantadores. Y la verdad que ha sido una jornada bastante hermosa de ver las familias, ¿no? Venir al Señor, ser discipuladas, compartir con nuestros líderes, con la gente que nos ha acompañado. Y bueno, ha sido, tú sabes, vivir familia, ¿no? Pero también, como dijo un pastor a quien yo admiro mucho,
el ministerio trae consigo heridas, ¿no? O sea, uno pasa por jornadas de quebrantamiento, pasa por jornadas de heridas, pero sin quitar la responsabilidad personal. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y estamos en ese proceso de santificación progresiva cuando nos entregamos al Señor y cuando el Señor nos llama. Y cuando el Señor nos llama, uno se siente bien privilegiado, uno se siente como que, ya estoy ahí en la nube, ¿verdad? Con el Señor y Dios me llamó a mí, ¿verdad? Para plantar una obra y Dios me llamó a mí para trabajar con los jóvenes y wow, ¿no? Y mientras tanto también el enemigo de nuestras almas, Satanás, empieza también a hacer todas sus jugadas, ¿verdad? Todas sus artimañas, sus movidas y pues a engatusarnos, ¿no? Así que llega un momento en mi preparación, ¿verdad? Como ministro, como hija de Dios, que todos tenemos la responsabilidad de dejar de tomar lechita y ya comer alimento sólido, ¿no? Y digamos que en mi preparación, y tú eres testiga de eso, en un tiempo pues estudiamos en el Instituto Bíblico la vida de Cristo, más adelante, bueno, antes fuimos completamente equipados en nuestro matrimonio con un curso espectacular que hicimos, que duró unas 13 semanas intensas. Luego nos graduamos del Instituto Bíblico, luego ya vino el Instituto Canción aquí a Atlanta y entonces me equipé porque también soy el líder de alabanza en mi iglesia. Y entonces decía, no, viene el equipamiento y seguimos equipándonos como líderes y tomando cuánto curso hay, ¿verdad? Y luego viene la obra, ¿no? Del Señor, viene esa obra de plantar y los hijos y la crianza, ¿verdad? Y wow, y es bastante. Y digo, bueno, yo ya estoy lista, ¿verdad? Ahora voy a ser mamá y la obra y seguimos adelante y hay que apoyar al esposo porque mi esposo y yo siempre hemos trabajado, y tú lo sabes, hemos trabajado hombro a hombro. Yo he estado a su lado siempre, ¿no? Hemos liderado juntos. Ese es el modelo, ¿verdad? Que el Señor nos entregó. Pero hay un momento en que el ministerio te cansa, te agota y uno mismo empieza como tu espada se empieza a desafilar, ¿no? Como los cuchillos de la cocina, cuando uno quiere cortar una cebolla y tú estás dale, 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 y tu espada se empieza a desafilar, no te das cuenta qué es lo que ha pasado. Y en el año 2019, yo me acuerdo que nosotros, con la Alianza Cristiana y Misionera, nuestro superintendente en ese momento, el reverendo Jorge Cuevas, nos invitó y nos dijo a todos los ministros, los obreros oficiales que pues teníamos que pasar al concilio, ¿verdad? Y para mí ir al concilio fue un cambio de vida, digamos, ¿no? Un game changer para mí. Me hizo ver cosas que yo no estaba mirando, me hizo experimentar liderazgo de una manera bien refrescante. Y es ahí donde yo me doy cuenta, en todas esas jornadas, en todos esos servicios del concilio del año 2019 de la Alianza Cristiana y Misionera, donde yo siento en uno de los servicios la voz dulce, ¿verdad? Del Espíritu Santo que me dice, equípate más, y yo era como que, ¿quién está hablando, verdad? Y digo, no, que equípate más, y yo digo, espérate, vamos a reconsiderar esa pregunta. Entonces sigo avanzando en el servicio y todo, y veo al presidente de la alianza, el pastor John Stambo, y él, el manejo de los equipos que él tiene, ¿verdad? Y la manera en cómo él presenta todas las cosas, y vuelvo a sentir, equípate más. Entonces yo digo, que Señor, tú me estás diciendo que yo me equipe más. Y entonces ahí empieza la lucha, ¿verdad? Con el orgullo. Porque entonces yo empiezo a razonar con Dios y digo, equípate más, o sea, espérate un ratito, espérate. Ok, yo soy esposa de pastor, me he equipado en el Instituto Bíblico, hago mis devocionales, me he entrado al Instituto Canción Atlanta y me he preparado para ser una líder de alabanza. Y entonces yo le empiezo como a sacar mi hoja de vida, mi currículum vitae, como se dice, al Señor y el Señor, equípate más. Esa misma noche, en el hotel donde estábamos hospedados, tuvimos como una reunión con mi superintendente y yo le cuento, oye, como que yo estoy sintiendo que me tengo que equipar más. Y él me dice dulcemente y graciosamente, como decía, me dice, chica, tú puedes equiparte más. Este al seminario, al CETA, al Centro de Educación Teológica Alianza, ¿no? Y yo, pero yo, ¿por qué yo? Me dice, tú eres esposa de pastor, tú estás sirviendo en tu iglesia local, pastor plantador, o sea, dale, puedes hacerlo así. Me otorgaron una beca de estudios y yo no lo podía creer. O sea, yo nada más de una conversación
salió eso. Ese mismo año yo llegué a mi iglesia como digiriendo todo eso que había recibido en el concilio, ¿no? Pero a la misma vez con esa lucha en mi corazón y le comento a mi esposo y mi esposo me apoya, me dice, claro, o sea, tú quieres estudiar, siempre has querido estudiar más, de hecho yo siempre le decía, quiero estudiar más, pero yo tenía esa lucha, ¿no? Diciendo, pero yo, ¿cómo voy a hacer todo eso? Y en ese momento estábamos pasando una transición de locales en nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia era una iglesia americana donde no, que nos habían abierto las puertas años atrás, en el 2011, por ahí, 11, 12, pero nos habían pedido local y eso para nosotros fue chocante porque no sentíamos que estábamos preparados como para salir, ¿verdad? Pero eso es lo gracioso del Señor, que el Señor a veces te pide cosas para probar tu fe, el Señor te pide cosas para zarandearte, para hacerte realmente recapacitar, para incomodarte en muchas áreas, pero también para hacerte crecer, ¿no? Porque Dios nos ama. O sea, nunca debemos perder de vista el amor del Señor, ¿verdad? Y cuando Dios nos pide eso, era como que, espérate, déjanos ver cómo vamos a hacer toda esta cosa de mudarnos y todo, ¿no? Eso ya había ocurrido cuando fuimos al concilio, pero estábamos como aterrizando el ministerio en el nuevo local, pagando una renta mucho más alta, con la cabeza un poco embotada, ¿verdad? Pero seguíamos avanzando en fe. Pero el Señor me decía, equípate más. Así que en ese mismo año, llegando al concilio, no lo dudé más y me di a la tarea, ¿no? De inscribirme a los cursos, ¿no? El Señor me puso en mi corazón, eran dos, de tomar 2 cursos por semestre contra todo pronóstico. Eh, de hecho, había preocupaciones, ¿no? En gente que me ama mucho y me decía, Vivian, ¿estás segura que vas a tomar 2 cursos por semestre? O sea, y le digo, es que eso es lo que el Señor me está poniendo, son 2 cursos por semestre y, o sea, ni siquiera yo misma sé cómo va a lucir eso, pero sé que el Señor, pues, me va a respaldar, ¿no? Así que pues eso fue un poco algo que me movió. En ese momento nuestro líder de jóvenes y su esposa también se fueron de la iglesia porque estaban haciendo una transición ellos ministerial, se mudaron al estado de Kentucky. Eso también como que nos hacía sentir un poco inseguros o tristes o qué pasó acá, me quitaron a este líder. O sea, uno se siente de esa manera, no te lo voy a negar, ¿verdad? Porque uno puede decir, sabes que Dios está en control y lo está, pero, pero también hay que reconocer que uno tiene un alma y en nuestra alma puede pasar un torbellino de emociones muchas veces cuando estamos pasando por esas transiciones, ¿no? Y sobre todo cuando son ministeriales, ¿no? Y yo creo que le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esos momentos donde hay turbulencia en nuestro corazón. Así que por todo donde lo miremos, el 2019 fue como una turbulencia, ¿no? Pero aún así el Señor nos ponía equiparnos, ¿no? Sobre todo a mí, porque mi esposo ya había terminado el seminario, ¿no? Pero no yo, ¿no? O sea, como tú eres el pastor, o sea, tú equípate tú, estudia tú, o sea, a ti te toca todo eso, pero el Señor me estaba poniendo a mí a hacerlo, ¿no? Así que bueno, eso más o menos es lo que pasó. No sé si me olvido de algún detalle de lo que habíamos conversado, No, ¿no? súper bien, súper bien. Fue tan importante también en ese tiempo, ¿no? Como lo procesaste y a la vez todo lo que iba ocurriendo en ti, también esto de equiparse, también tantas preguntas que habían en ti, tenías a los niños ya contigo como Pues, madre, sus obligaciones, ¿cierto? Y yes. tú tomas este challenge, ¿cierto? Este desafío, tú lo tomas en obediencia, no entendiendo mucho, ¿verdad? Pero obedeciendo, ¿verdad? Tomaste esa decisión y te embarcaste en este tiempo que fueron varios años. Me Y luego, zambullí. ¿qué ocurre, cierto? Ya que estás full estudio, ¿cierto? Que recuerdo que contabas que por las noches tenías que estudiar, ver Sí, todo lo de durante el día y por la noche era full estudios. ¿Qué ya. ocurre luego? ¿Cierto? Viene una noticia fuerte también que enfrentas. Sí, correcto. El señor, y me da risa porque te decía la vez pasada, ¿no? Que estábamos como hablando de eso, hablando del quebrantamiento, ¿no? En el año 2019, la que era directora, Anita Cuevas, en ese momento directora de las mujeres aliancistas de nuestro distrito, me invita para ser una de las conferencistas del Retiro Norte. Y en ese año estaban hablando de la libertad, soy libre, se llamaba el retiro.
Y, y bueno, ella me da el tema y me dice que mi tema es libre para perdonar, ¿verdad? Libre para perdonar. Y doy el tema y todo. Y en el distrito, yo ahora estoy sirviendo con las mujeres en mi distrito, ¿verdad? En lo personal. Y los retiros tienen temas de 2 años. Entonces era Soy Libre y el 2020 tocaba Soy Libre también. Entonces, bueno, en enero ella me da una llamadita y me dice, Vivi, queremos contar contigo, me invita nuevamente. Y me dice, tu tema va a ser este año, para el 2020, libre para ser quebrantada. Y yo, ahí lo tengo en mis notas, ¿no? Yo digo, ay, ok, a ver, ¿cómo que libre para ser quebrantada? Bueno, tengo todos estos meses porque el retiro es en septiembre, ¿verdad? De hecho, ahorita en 2 semanas me toca ya viajar a Nueva York porque celebramos nuestro retiro norte, ¿no? Y en ese año, bueno, era enero, dije, bueno, tengo hasta el septiembre, no hay problema para ver cómo aterrizo la idea de libre para ser quebrantada, ¿no? Eso fue en enero. Fines de enero, recibo la noticia de que mi papi estaba con unas bolas aquí en su cuello y entonces mis hermanas estaban viendo por él allá en el Perú, mi papá vive en Perú, y entonces lo mandan a un curso de tratamiento y todo, y pensaron que era una infección, la infección obviamente no existía ninguna infección, y en febrero él empieza pues a hacerse exámenes más intensos, más invasivos, entre ellos biopsias, ¿no? Y es en marzo, más o menos hacia el 8 de marzo, que nos enteramos que papi tiene cáncer. Papi tiene cáncer, cáncer con metástasis, cáncer de pulmón. Y para esto mi papi ya venía sufriendo de varias otras condiciones como diabetes, como hipertensión, como neuropatía diabética, una lista de cosas de las que mi papá sufría por, pues, él ya era mayor, ¿verdad? Y el 8 de marzo confirman el diagnóstico. Yo estaba aquí en Atlanta, obviamente acá, ¿no? Sirviendo y todo. Y cuando supe la noticia, obviamente me cayó como un balde de agua. Yo digiriendo la noticia, todavía no le decíamos nada a la gente, todavía no lo compartíamos ni con el liderazgo de la iglesia, pero ya mi corazón estaba, pero ya te imaginas, ¿no? El 15 de marzo, como sabemos, se declara la pandemia, la pandemia del COVID-19, y yo estoy digiriendo la enfermedad de papi, estoy digiriendo que es esto de una pandemia, y jamás en mi vida pensé vivir una pandemia, ni ninguno de nuestra generación. Empieza uno a informarse y estoy tratando de ver cómo apoyar a mi esposo porque la iglesia, el ministerio y todo lo demás, y empiezo a orar y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo responsable hacer? Me voy a Perú, me voy a ayudar a mis hermanas. Para eso mi hermana mayor sufriendo de dolores de espalda porque a ella la habían operado de hernias lumbares, o sea, con tornillos, con tuercas, con todo, y ella estaba muy maluca. Cierran todo, declaran pandemia, y la gente empieza a quedarse en casa, ¿verdad? La gente se empieza a quedar en casa y yo empiezo como a tener temor, empiezo como que me entra un espíritu de temor y de nerviosismo, y creo que no fui la única, pero me sentía hasta culpable por sentirme así, pero dentro de mí yo seguía adelante, ¿verdad? Pero tenía como esa cosa, como digo yo, atracazón aquí, ¿no? Una cosa como que, "Ay, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y mis hijos, y aprendizaje digital, aprender cómo ayudarlos de la mejor manera aquí en la casa. Me acuerdo que nos regalaron una laptop para mi hijo mayor y yo con otra laptop para ayudar a mi otro hijo bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Que no, para muchas madres eso no es novedad, ¿no? Porque creo que todas estuvimos como, ¿y ahora cómo se hace esto, no? Pero Dios nos ayuda, ¿no? Y entre una de esas, yo le agradecí al Señor porque me permitía en tiempo manejar nuestros horarios cuando los chicos no tenían que conectarse. Y nos sentamos en la salita, yo tengo una salita acá, que yo le llamo la salita de lectura, y nos sentábamos a hacer devocionales con un material que mi hermana mayor, Claudia, nos había regalado que se llama Tesoros Escondidos, ¿no? Que no es otra cosa que los evangelios, pero ya tú sabes, a nivel de niños. Y cuando en eso pues estoy leyendo esa parte, esa porción de la palabra donde está hablando Jesús y está invitando a la gente que lo siga. Y le dice a este hombre, ven, tú sígueme, ¿no? Y él le dice, no, espérate, ¿no? Espérate que vaya yo entierre a mi padre.
Y cuando yo voy leyendo esa palabra, yo digo, espérate, entierra a mi padre, y me hizo como un clic acá en mi espíritu, ¿no? O sea, en mi corazón digo, mi padre está pasando por cáncer grado 4, pero yo estoy orando para que Dios lo sane, pero espérate. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ve, ahora tú ve y sígueme. Y yo era como que me sentía como que Dios me estaba diciendo a mí, tu papá ya le llegó su hora y tú sígueme sirviendo, y tú sígueme sirviendo y siguiendo. Tú sigue adelante con lo que yo tengo para ti. Pero yo estaba en negación, estaba en temor, estaba en tristeza, en aflicción. Ya me había entrado esa aflicción fuerte porque extrañaba a mi papá y quería ir a verlo. Y sentía que lo responsable también era ver a mi papá, porque yo soy la hija también, ¿no? Dejo de hacer el estudio devocional con los chicos, terminamos el devocional y en un momento sola con Dios me pongo de rodillas y le digo al Señor, por favor, Señor, o sea, ¿qué pasa, no? Déjame ir a ver a mi papá, déjame, ábreme puertas, quiero ver a mi papá, por favor, no te lo lleves, no te lo lleves, por favor, sánalo, tú lo puedes sanar, y me pongo ahí incluso a ser irreverente con Dios, y tú sánalo porque tú eres sanado, y era una desesperación. Respóndeme. Y el Señor me dice, ya te respondí. Y eso como cuando el Señor me habló en el concilio, como, pero de vos no, de dónde? Yo ya te respondí. Hacía como más de 20 años yo había empezado a orar por la salvación de mi padre. Yo había empezado a orar por su salvación. Y mi padre no necesariamente era de esas personas fáciles, ¿verdad? Él era ese tipo de personas que otras personas podrían decir, oh my goodness, hombre, Ciani, okay, para que ese es hueso duro de roer, o sea, no, ¿cómo así, verdad? Entonces, pero nunca dejé de orar por él, por más de 20 años, como te digo, con mi esposo orando, ¿no? Y pidiéndole al Señor que lo salve, porque es la voluntad de Él, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esas eran mis oraciones, hasta que a través de los años el Señor empezó a cambiar mi oración y yo empecé a orar de esta manera. Le dije al Señor, no le quites el aliento de vida hasta que lo hayas salvado. Es mi única oración. Mira, tú puedes hacer con él lo que tú quieres, pero no le quites el aliento de vida, por favor, hasta que lo salves. Y no te estoy pidiendo nada egoísta, no te estoy pidiendo nada para mis propósitos, para mi voluntad. Es tu propósito. Y así fue, por años. Y cuando el Señor me recuerda y me dice, yo ya te respondí, yo le pregunto al Señor, ¿cómo que ya me respondiste? Si mi papá está con cáncer. Y el Señor me recuerda mi oración. No le quites el aliento de vida hasta que lo haya sanado. Y el Señor me dijo, es tiempo de quitarle ya el aliento de vida en esta vida. Yo ya lo salvé porque estamos 2020, ¿verdad? Pero en el 2017 hubieron unas avalanchas en la ciudad de Trujillo donde fuimos de misiones, ¿te acuerdas? Tú te acordarás de ese tiempo que nos fuimos de misiones, ¿no? Con un grupo de jóvenes al Perú. Mi papá vivió en Trujillo hasta el 2000, creo que 2019, 20, y luego se mudó más al norte, a la ciudad de Chiclayo, pero en las avalanchas del 17, con mis hermanas nos vemos la tarea de rescatarlo a mi papá y con otros misioneros de Inca Link, que los conocimos de aquella época, y ellos nos ayudaron a sacar a mi papá y lo pudimos sacar y rescatar y llevar a Lima. Y en ese momento mi hermana mayor lo invita a mi papi a un estudio del Evangelio de Juan y mi papi se mete con el Señor, empieza a meterse con el Señor y mi hermana me mandaba, me acuerdo, los manuscritos de papi de la tarea del Evangelio de Juan y yo decía, incrédula de mí, ¿verdad? No puedo creer que este es el puño de letra, o sea, yo conozco la letra de mi papá desde que era chiquita y me costaba, pero me costaba de una manera bonita, ¿no? Ese año mi esposo me dice a mí, 2017, tienes que ir a Lima porque tu papá no está bien de salud y puede ser la última Navidad que pases con él. Y dicho y hecho, fui a Perú, fue la última Navidad que pasé con papi y lo exhorté, lo animé para bautizarse. Le dije, papi, tú ya conoces al Señor, bautízate. En abril del 2018, papi toma el paso de fe, ya se había mudado a Chiclayo, más al norte. ¿Y dónde se muda? ¿Dónde lo albergan? En la casita para misioneros de la iglesia donde él terminó yendo. Su pastor, un pastor psicólogo, era psicólogo de profesión también, lo abraza a mi papá y lo ayuda en sus luchas, lo disipula, y mi papá empieza a disipularse, va al grupo de hombres, a sus clases de discipulado y camina con su pastor.
Y fue un momento, verlo, ¿verdad? Porque mis hermanas me lo contaban, pude ver el bautizo de él y todo, y eso fue una oración contestada. Entonces, te cuento todo esto porque todo eso pasó por mi mente cuando el Señor me dice, yo ya respondí tu oración. Y me quedé tranquila, dejé de argumentar con Dios en ese momento y dije, ok, Señor, ahora ayúdame a aceptar tu voluntad, porque esto está siendo un trago demasiado difícil de tragar. Déjame ir a Perú. Pero el Señor me recuerda lo que Él me llamó a hacer y me dice, ahora ven tú y sígueme. Entonces yo trato de digerir eso y a la semana cierran Perú, cierran los países, cierran los aeropuertos, cierran absolutamente todo. Y tú sabes que en Perú la pandemia fue, o sea, el manejo de la pandemia fue terrible para mí, ¿no? O sea, porque acá en Estados Unidos fue diferente, las cosas abrieron más rápido, la gente podía salir a trabajar más, con más libertades y todo. En Perú no. Y yo decía, Dios es tan sabio y tan soberano que yo iba a hacer en el Perú por tantos meses sin poder venirme, regresarme, y mis hijos acá, ¿qué? Entonces Dios en su sabiduría y en su soberanía, Él permite todas las cosas por nuestro bien, aunque nos duela, aunque eso nos esté resquebrajando por dentro, el Señor lo permitió. Y no queda otra, ¿verdad? Más que agradecerle. Como dice la palabra, ¿no? En todo tiempo hay que darle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Él en Cristo Jesús. Y me tocó agradecerle en medio de la amargura, del llanto, en medio de la aflicción, decir, Señor, que hágase tu voluntad, ¿verdad? Si es de ti como el Getsemaní, ¿verdad? Como decía nuestro Señor Jesucristo, que pase en mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a tragar este trago. Mm. Y el Señor lo hace, ¿no? Entonces eso es Final- parte. sí. Y finalmente tu papi fallece y tú sin poder viajar, ¿no? Pero En, ahí no queda ahí, ¿no? en junio, marzo lo diagnostican, en junio 26 él fallece. Él fallece y de una manera muy hermosa porque el Señor nos concedió trasladarlo, que eso era otra aflicción más, ¿no? Y en abril lo llegan a hospitalizar porque él no podía respirar, acuérdate, ¿no? Y la gente no podía respirar por el COVID, pero mi papá no podía respirar por el cáncer de pulmón, que era muy agresivo, ¿verdad? Y el pastor de él lo ayuda y lo llegan a hospitalizar. Está hospitalizado porque casi creo 10 días y hacia el 29 de abril ya yo estaba más tranquila porque papi ya estaba pues hospitalizado, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo en la cocina preparando la cena con los chicos y mi hermana me había regalado otro devocional que tengo que ella me regaló que se llamaba Las aventuras de Mario y Elena. Y los chicos estaban en la mesa y yo le digo, bueno, vamos a ver un devocional mientras yo termino la cena. Y digo, bueno, ¿qué día es hoy? Porque son 52 aventuras. Bueno, es 29. Vamos a ver la aventura 29. Y la aventura 29 confirmó que papi iba a morir, porque la aventura 29 decía, el título era Enfrentando la muerte. Y cómo tú les enseñas a los niños a enfrentar la muerte de un ser querido. Y cuando yo voy mirando el título, o sea, me tuve que agarrar de la isla de mi cocina. No estaba yo como que, espérate, ahora yo tengo que explicarles eso a mis hijos. ¡Qué risa! O sea, señor, ¿really? Y era como que, ok, señor. Y cuando los chicos me muestran la figura de lo que tocaba, ¿no? De enfrentando la muerte, pues resulta que la historia era acerca de un abuelo que estaba en un hospital y que iba a morir. Y que la mamá estaba triste, ¿verdad? Porque era su papá y tenía que explicarle a los niños que su papi iba a fallecer. Y mira, Pauli, el dibujo que habían hecho ahí era mi papi. Un señor calvito, medio gordito, con sus bigotes y con su barba. Y cuando yo voy viendo esa foto, yo me quebranté, obviamente, ¿no? Porque el señor no puede ser más detallista y más perfecto. Y papi efectivamente muere y pude preparar a los chicos, les pude explicar, y papi muere en junio. En julio, pasando un mes, pudimos a celebrarle nosotros, nos tocó a nosotros la tarea de hacer el funeral online, porque en ese momento pues nadie te abrazaba, nadie te podía dar un beso, nadie se te podía acercar, muy pocas las personas que llegaron aquí a la casa, entre familia y familia de la iglesia, que llegaron a mi casa a abrazarme sin el temor, ¿verdad?
Y yo lo aprecio, eso lo aprecio muchísimo, y no con ánimo de resentirme ni nada, imagínate, o sea, la gente no te abrazaba, punto, porque nadie quería contagiarse de nada, ¿no? Era como que si tú fueras el enemigo, ¿no? O si la persona fuera el enemigo, o si estás contagiado, y era como, wow, you know? Y fue muy triste, y cuando hicimos el funeral, muy poca gente llegó a la iglesia, muy poca gente, o sea, tenemos un poquito más de 100 sillas, ¿no? Pues eran, la primera hilera, te digo, es mucho. Tenía la gente de sonido, la gente de la alabanza y como 2 familias o 3 familias de la iglesia. No era más, en presencial, ¿no? Y es entendible, ¿verdad? Pero es triste, o sea, no puedo negar que es triste, que uno dice, oh my goodness, ¿cómo se sobrevive esto? Ahí está la fortaleza del Señor. Y en un momento yo decía, Señor, cuando tenía el temor, me acuerdo que yo estaba mirando en Instagram a una muchacha que yo sigo mucho, que es una cantante muy nutrida en la palabra, muy arraigada en la palabra, y ella empieza a hablar acerca de por qué sentimos temor, por qué sentimos temor en un momento así, como creyentes. Y yo paré la oreja y dije, ¿verdad? Y esto para mí, yo quiero saber por qué estoy así, yo no debería sentirme así. Y ella dice, porque nuestra fe está débil. Y eso significa que nosotros tenemos que mirar a Cristo, tenemos que mirar al trono, mirar a la cruz, mirar al Salvador, mirar al Libertador y mirar la esperanza de gloria que tenemos en Él. Y, y ella comparte esto que está en Lucas capítulo 22, ¿no? Cuando Jesús ya es su última semana y Él está hablando con sus discípulos y está hablando específicamente a Pedro y les dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. Y esa palabra hasta el día de hoy me sostiene, ¿no? Como una ancla, ¿verdad? Aún como una columna de la que me puedo asir cada vez que me siento flaquear en mi fe. Y eso me hizo reaccionar esa palabra, le doy gracias a Dios por eso que escuché, porque me hizo reaccionar y me hizo pararme firme en la roca que es Jesucristo, me hizo aún absorber más mis clases de Z, ¿no? De seminario, de absorber más cada segundo que yo compartía con mis profesores online. Y después del funeral de papi, que fue en julio, fue finales de julio, pasa ese tiempo, ¿no? Yo todavía estoy en duelo, yo todavía estoy yendo a comprar al supermercado y asaltándome el llanto, porque el duelo es así, ¿verdad? El duelo es así, el duelo te asalta, el llanto te asalta cuando uno está pasando por un momento de pérdida de alguien, de separación de alguien. Y tú dices, pero ¿por qué estoy llorando? O sea, si yo estaba bien, yo entré bien al supermercado, ¿por qué estoy llorando ahora, no? O estoy manejando mi carro, salgo muy bien de mi casa y ves un árbol y te hace acordar a la persona y te arrancas a llorar desconsoladamente. Así me encontraba yo, no lo voy a negar. Um, y entonces entra el mes de agosto, arrancan las clases, tengo a mis hijos en aprendizaje digital, decidí dejarlos en casa por ese año más. Y tendiendo la cama con mi esposo, él levanta las sábanas, todo, y levanta la cara, pues, y yo le veo una bola acá. Y cuando yo le empiezo a ver la bola ahí en ese cuello, me acuerdo de mi papá, porque mi papá terminó con unos tumores, con los ganglios linfáticos supremamente inflamados por el cáncer de metástasis, ¿no? Y automáticamente el temor se quiso apoderar de mí y dije, no, espérate, yo me paro firme en el Señor. Simplemente le voy a preguntar, ¿qué te pasó ahí? Y me dice, ¿verdad que sí? Y yo le digo como que, ¿verdad que sí? Y me dice, sí, es como que lo he tenido y ahí, long story short, ¿no? Vamos al médico, se empieza a tratar, se empieza a tratar, va un médico, otro médico, otro médico, y el médico de cabecera lo manda a un especialista, a un oncólogo, a un otorrinolaringólogo, no, como dicen acá, un médico de cabeza y cuello y de ojos y de nariz y de todo, ¿no? Y él, cuando lo ve, le dice, yo necesito solamente la biopsia para confirmar que lo que tú tienes es cáncer. Entonces empezamos como en ese journey, casi fines de agosto, septiembre, octubre, entre exámenes, PET scans y biopsias inconclusas y ministerio. Ya habíamos vuelto al templo, volvimos el 12 de julio. O sea, entre medio del duelo de mi papi y todo, yo no dejé de ir a la iglesia, no dejé de ministrar, no dejé de nada y yo no me podía explicar cómo podía pasar eso, ¿verdad? Simplemente sabía que yo tenía que seguir
porque el Señor me había dicho, ahora tú ven y sígueme. Eso era lo que a mí me impulsaba, ¿no? O sea, y no tuve como un descanso de decir, no, me voy a tomar más que un miércoles de oración que no llegué a ir al templo y ese domingo, que bueno, mi papá murió un viernes y ese domingo yo no fui y el miércoles siguiente de oración no fui a la iglesia, pero de resto yo seguí, ¿no? Era como que, bueno, hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir, o sea, pero también hay que pasar el duelo. Se vale llorar, se vale dolerse, se vale, es okay to cry, ¿no? Es okay sentir ese peso de la aflicción. Nunca, y aprendí eso, ¿no? Nunca hay que permitirse ni permitirle a las personas, por más bien intencionadas que sean, que te quieran cortar esos procesos. Porque sabes una cosa, Dios te creó con lágrimas. Dios te creó con la capacidad de sentir. Dios mismo se entristeció, dice la escritura en Génesis, ¿no? Cuando dice que se entristeció de haber hecho al hombre, su corazón le dolió. Se arrepintió de haber hecho al hombre su corazón y le dolió, ¿verdad? Y Dios siente. En el Nuevo Testamento dice que no contristemos al Espíritu Santo. O sea, si Dios se puede contristar, cuánto más uno que está caído, ¿verdad? Que está roto, que está viviendo en este mundo afligido por el pecado. Entonces no podemos decir, no, 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 tú eres cristiana, no llores. Tú eres cristiana, ¿cómo así que vas a llorar? Tú eres cristiana, no, 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 levántate rápido, levántate porque tú, o sea, no, no, todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, ¿no? Y eso es lo que como que aprendí a abrazar para mí. Me di tiempo de llorar, de hecho hasta ahora lo hago. Y cuando siento esa necesidad, de verdad, I go for it. No me lo aguanto, ¿verdad? Lo voto. No anular las emociones, ¿no? Sacarlas, que afloren, ¿verdad? Qué bueno. Correcto, o sea, no hay forma, porque si no, imagínate, uno hasta se puede enfermar si uno no lo deja. Ahora, el problema sí es cuando tú dejas que esa emoción te domine. Ahí sí ya no estamos Tan dependiendo, bueno. ¿verdad? Ahí no es tan bueno, ¿verdad? Pero, y ahí es donde uno puede depender de otros, ahí es donde uno puede llamar, pedir ayuda y decir, hey, ¿sabes qué? Me la estoy pasando mal, por favor, ora por mí, ven, por favor, necesito que me aconsejes, hey, ven, por favor, tocar esas puertas, ¿no? Y gracias a Dios yo tengo gente que está encima de mí y que me está ayudando, ¿no? Gente a la cual puedo acudir para no volverme loca, ¿no? Qué importante eso que dices, Vivi, de que esos procesos no vivirlos a solas, ¿no? Tener personas que te alienten, que oren con uno, ¿cierto? Que nos den la mano, que nos digan, ¿sabes qué? Llora, saca eso que está ahí, porque muchas veces, como tú decías, ¿no? Esto tiene que seguir, ¿no? Y nos vamos tragando todo, pero va a llegar un momento que eso va a estallar, ¿cierto? Eso va a explotar porque le echamos cosas como a ese saco, ¿no? Al alma, le metemos y metemos más vainas y no procesamos. Son situaciones no procesadas y eso a la larga trae un problema inmenso. Entonces, qué bueno que mencionaste eso y bueno, estamos con José, ¿cierto? Le diagnostican cáncer y ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo? O sea, dice, otra vez vives este proceso. Yo estaba como que, espérate, ok, me están entrenando para ayudar a los pacientes con cáncer. Yo soy intérprete médica, entonces me toca ir a hospitales, me toca ir a escuelas, trabajar en educación especial, cosas así, ¿no? Y no es fácil. O sea, cuando tú vas a interpretar y dar una mala noticia, tú tienes que interpretar todas las cosas, hasta cuando es terminal, ¿no? Y cuando pasa eso, yo digo, no puedo creer que ahora eso me está pasando a mí, ¿no? O sea, no puedo creer que ahora yo soy la que está recibiendo las malas noticias como esposa. ¿No? Y no solamente como esposa, sino como madre, porque ahora nos toca enfrentar que nuestros hijos sepan que su padre está enfrentando por un proceso de cáncer y que necesita ser tratado y que el tratamiento no va a ser fácil. O sea, un tratamiento de cáncer, mi papá solamente aguantó 5 radiaciones. A él le prescribieron 10 y eso es para como a ver si se podía hacer algo, ¿verdad? Mi papá no aguantó ni 5. Y yo con todo eso en la cabeza, ¿verdad? Con todo eso en la cabeza, pensando y todo, yo decía, wow, eso solamente tú, Jesucristo, pero otra vez, ya cuando el Señor te ha hablado y te ha ministrado y te ha quitado el temor, tú puedes avanzar aunque estés roto por dentro, tú puedes avanzar, porque realmente más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, realmente, o sea, tú lo puedes sentir, lo puedes percibir.
Y aunque estás llorando, aunque viene gente que te ama, tengo gente, familias de la iglesia que venían acá a la casa y solamente con mirarme ya sabían que yo estaba, pero llorando por dentro. Y eso ayuda tanto, ser, como dice la palabra, ¿no? En Proverbios, el que quiere ser amigo se tiene que mostrar amigo, ¿verdad? Venía gente sin miedo, sin temor acá, puedo estar contigo, puedo acompañarte. Yo más que feliz que me acompañes. No tengo COVID, no tengo nada. ¿Te puedo abrazar? Sí, o sea, gracias por abrazarme, ¿no? Pero llega ese momento de José, ¿no? Biopsias inconclusas y todo ese proceso, más situaciones en el ministerio que hay que tratar, más mi esposo trabaja secularmente, aparte que es pastor. Entonces él no, él tenía que seguir adelante con su trabajo, probablemente su trabajo es remoto, ¿no? Y cosas así, y cosas que, o sea, es que yo creo que solamente las iglesias, las mega iglesias, eran las que estaban más capacitadas para poder transmitir un servicio por las redes sociales, ¿no? A nosotros nos tocó empezar con el celular desde mi casa, ¿no? O sea, cosas así. Pero eso no es todo. Ese año, en el 2020, tocaba la asamblea distrital y la hicieron en octubre en Orlando, ¿no? Y vamos para la asamblea con esta idea, ¿no? De la biopsia inconclusa, pero sabiendo lo que el oncólogo ya le había dicho a él, y él le decía, tú tienes cáncer, solamente tengo que saber a qué grado está para determinar tratamiento. Y la asamblea, digamos que fue a quincena de octubre, y en ese momento mi suegro se pone mal, mi suegro mayor ya, y se pone mal, y nosotros en Orlando en la asamblea con mis hijos que estaban de aprendizaje digital. Y la oración de mi esposo fue, Señor, que me espere, porque lo hospitalizan a mi suegro y luego lo mandan para la casa con esta declaración. Solamente quedan días para esperar, porque el corazón de él está muy débil. Él tenía deficiencia cardíaca. Y nosotros nos quedamos así, ¿no? Él venía todos los días, había estado viniendo por los últimos 2 meses acá en la casa, lo traía mi cuñado y lo cuidábamos aquí en casa, lo cuidábamos, le dábamos de almorzar, conversábamos con él se recostaba en el mueble y así era como una rutina con él, hasta que él se pone mal. Y cuando llegamos de la asamblea, mi suegro cumple años al día siguiente, ¿no? Él cumple años el 19 de octubre y el 22 de octubre él fallece. Nosotros teníamos la cita con el oncólogo para el 29 de octubre de ese año. Y, o sea, la semana siguiente del fallecimiento de mi suegro. Y cuando recibimos las noticias, ¿no? Voy con mi esposo, obviamente en duelo. eh, los chicos tremendamente tristes porque en el mismo año sus dos abuelos fallecen y ellos no tienen idea de que papi tiene cáncer. Y como te digo, a la semana de que fallece mi suegro, yo acompaño a José al oncólogo y él confirma el diagnóstico, ¿no? Y ya el resto fue determinar fechas para inicio de tratamiento. Estamos casi finales de octubre. Hay que hacerle unas ciertas cosas todo el mes de noviembre, incluyendo abrirle aquí para ponerle el port y para empezar quimioterapias, ¿no? Y todo eso, y yo todavía sigo estudiando. Y yo le digo, Señor, si tú no me hubieras dicho que yo me equipara más, realmente me hubiera vuelto loca, porque todo lo que yo estaba recibiendo de mis clases me levantaba. Todo lo que yo estaba absorbiendo de mis maestros era un ancla, era como el bastón que yo necesitaba para seguir avanzando en la carrera y apoyar ahora a mi esposo con cáncer, ¿verdad? Y en diciembre, creo que fue en diciembre 7, porque fue 3 días antes de que él cumpliera años, le empezaron la primera quimioterapia. Y él va a la iglesia hasta el 20 de diciembre, que fue el último día que él predicó, hasta febrero, porque ya después de eso él iba a estar débil y ya ustedes saben, ¿no? Lo que pasa con los pacientes de cáncer. Y no solamente él recibió quimioterapia, sino recibió radiaciones también, ¿no? Y recibimos mucha ayuda de parte de nuestra iglesia, de hermanos que lo llevaron a las radiaciones. Yo seguía trabajando, encargándome de los chicos. Él también siguió trabajando remoto hasta que pudo.
Y luego pues empezó a pasar lo que tenía que pasar, ¿no? Empezó todas esas debilidades del cuerpo, incluyendo salivación, no poder comer y todas esas cosas que no son agradables de ver, ¿no? Pero también nos tocó enfrentar el hecho de decirles a los chicos, ¿no? Papi tiene cáncer. Y verlos a ellos eh, reaccionar, ¿verdad? Reaccionar a la noticia. También fue obviamente algo difícil de tragar, porque ellos asociaban cáncer con muerte, ¿no? O sea, se murió el papá de mami de cáncer y ahora papi tiene cáncer, o sea, papi también se va a ir, ¿no? Ya se fue abuelo Juan, ya se fue tata, ahora también papi se va a ir, ¿no? Y era como explicarles, ¿no? No, no se va a ir, lo vamos a tratar, el Señor lo va a sanar, vamos a orar como familia. Y en todo eso, pues el Señor se manifiesta, el Señor da paz, el Señor se manifiesta de muchas maneras, ¿no? En la palabra, su palabra infalible, su palabra que tiene la capacidad de consolarnos, de vivificarnos, por supuesto, ¿verdad? Pero también a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de la gente, a través de tu familia, ves cosas, respuestas, ¿no? Que tú dices, Señor, quizás no hubiéramos pasado este proceso, no veríamos las cosas que estamos viendo. Y esas Sí. son las pequeñas cosas que hay que agradecer, Pablo, ¿no? ¿Y cómo pasas, Vivi, del quebrantamiento a esa plenitud? ¿Cómo luego de pasar de todos esos duelos y procesos difíciles con José en ese momento? Sabemos que José ya sale del cáncer, ¿verdad? Y podemos ser testigos de esa hermosa noticia, ¿no? ¿Cómo pasas tú de ese quebrantamiento, de esa prueba tan difícil, tan dura, a una Bueno, porque plenitud? yo un momento que me doy cuenta, número uno, lo que Anita Cuevas me había dicho, ¿no? O sea, tu tema es libre para ser quebrantada en el 2020, ¿no? Y yo digo, ok, ahora sí tengo un testimonio que contar, ¿no? Ahora sí es como, ok, yo tengo libertad en Cristo porque soy salva, he recibido el sacrificio de Jesús en la cruz y estoy haciendo más sentido en mi mente de la salvación tan grande que tenemos en Cristo, ¿no? Desde la muerte de mi padre con Isaías capítulo 53, cuando en una clase de Z nuestro pastor, profesor en ese momento nos explica ese contenido tan valioso que está ahí acerca del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces no citamos mal porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero muchas veces nos atracamos en el presente, en la vida de esta tierra, ¿no? De que el precio de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido sanados, ¿no? Y esa sanidad es la sanidad que trasciende a esta vida. Esa sanidad es la sanidad que se aplica a la resurrección de los muertos, ¿no? Cuando ya no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más tristeza, todo va a ser alabanza. No va a haber nada negro, no va a haber oscuridad aquel día, ¿verdad? Eso es lo que el sacrificio de Jesús hizo en la cruz. Y tener ese entendimiento trae tanto alivio, ¿no? Empieza uno a ver esa luz al final del túnel, a poder usar esas experiencias para consolar a otros, consolar a mi hermana, por ejemplo, mi hermana menor, Sami, que estuvo por acá hace poco, y que, by the way, recién nos pudimos abrazar después de que papi murió, primera vez que ella podía venir y le puedo explicar eso. Luego, los sueños que el Señor me dio un sueño con mi papá poco después que él murió y me lo enseñó bien, que él entraba a la iglesia y entraba con su ropa con la que se bautizó, que dice, soy nueva criatura en Cristo. Y yo estaba así y la gente no, la gente de la alabanza no la miraba, no lo podía ver más que yo, pero papi no estaba pálido, papi no estaba flaco, papi no tenía tumores, papi estaba lozano, rozagante, tenía los dientes más blancos que la nieve, era una cosa, pero que hasta ahí irradiaba felicidad y cuando yo me despierto y recibo esa clase, porque esa clase fue después de ese, poquito después de ese sueño, a los 2 días, más o menos, entiendo que era el Señor mostrándome la esperanza que tenemos en Cristo, mostrándome cómo está papi en ese momento, en su infinita. Por eso tú dices, cómo Dios te muestra, cómo tú sabes? Pues primero por su palabra, ¿no? Pero después por las formas en las que Dios se manifiesta y te muestra. Y tú lo sabes en tu espíritu, ¿verdad? Pero más adelante porque empiezo a entender que yo me tengo que cuidar, porque empiezo a entender que si yo estoy mal,
debo estar bien. Y esa es la voluntad de Dios, que yo esté bien, que me sienta bien. No es ser egoísta el que uno quiera procurar su bienestar. No es nada ególatra procurar que uno esté bien. Entonces ya había llegado a mis manos 2 años antes o 3 años antes el material del cuidado del alma, que tú lo conoces muy bien porque eso ha sido una bendición, ¿verdad? Sí. Pero toma realmente estar harto de estar en la misma situación para decir, yo quiero cambiar. Y eso aplica no solamente a la aflicción, a la tristeza, a la depresión, eso aplica a toda área de nuestra vida, área de pecado puede ser. El Espíritu Santo va a obrar en un corazón contrito y humillado. No va a obrar en un corazón que todo se lo sabe o en un corazón que dice, no, I got this, I got this because I got this. Y todo se trata de mí. You got this porque Jesús está contigo, yes, ¿verdad? Pero si sacamos a Jesús de la ecuación, nada va a pasar. Uno tiene que estar cansado. Es como la mujer de flujo de sangre, digo yo, ¿no? La mujer de flujo de sangre padeció ¿cuántos años? 12 años a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, dice la escritura. Y no, nada pasaba. Aparte de eso, era rechazada en la sociedad del momento. La consideraban impura, inmunda, por estar sangre y sangre, ¿verdad? No podía acercarse a la gente, no podía tener una vida normal. Y a veces, muchas veces cuando nosotras estamos atravesando momentos de aflicción, tu vida no es normal, tu vida no es normal. Y en un momento donde todo el mundo estaba pidiéndole a Dios que volvamos a la normalidad. Y ya nunca más volvimos a ninguna normalidad, ¿verdad? No se supone que vivamos en ninguna normalidad. Y menos cuando somos ciudadanos del reino. El Señor nos quiere ayudar a vivir en la cultura del reino, no en la de la tierra. Mientras estamos, dice Jesús en Juan capítulo 17, ¿no? Cuando Él ruega por sus discípulos, Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, Ujú. ¿verdad? Estamos en este mundo, viviendo en este mundo, pero no somos del mundo, porque eso es lo que Él también afirma en Juan 17, ¿verdad? Pero esa aflicción de estar harto, de decir, no más, basta, porque Jesús no intencionó esto para mí. ¿Cómo encuentro el gozo de mi salvación nuevamente? ¿Cómo me reencuentro con mi sanador? Pues buscándolo. Admitir, ¿cierto? También yo creo que fue clave, admitir, Yes, admitir que hay dolor, que quizás hay cosas en el corazón que hay que sacar, ¿cierto? Muchas veces, bueno, ¿cómo una esposa de pastor va a tener esto? O cómo una mamá, o, ¿cierto? Uno se piensa, ¿no? Dice, ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Ser vulnerable, quizás reconocer, sacar esa vergüenza, porque muchas veces cargamos vergüenza, ¿verdad? ¿Qué van a mi- pensar de mí ahora que soy mamá de cuatro, que lidero tal cosa, tal ministerio? ¿Qué van a pensar de mí? Y en el fondo es vencer eso, ¿no? Admitir, ¿sabes qué? Tengo temor, estoy luchando con esto. Y tú sí, comentaste, ya para ir cerrando, pasaste por el cuidado del alma con ese libro que ha sido transformador, ¿cierto? A la luz de la palabra con Jesucristo. Pasas por ese proceso nuevamente porque ya llevas varios años con el libro, procesándolo y hace poco también volviste a leerlo. Ya para sí. ir cerrando, cuéntanos qué significó para ti y bueno, eso y también, ¿qué le dirías a estas mujeres, personas que nos están oyendo? Quizás son esposas de pastor, son madres, quizás esposas que están eh, con alguna situación de enfermedad en sus hogares. ¿Qué les dirías a esas mujeres? Sí, bueno, recomiendo ese estudio, o sea, el estudio del cuidado del alma, porque ha sido sanador, ha sido confrontador también, ¿no? Como tú decías, o sea, uno tiene que reconocer, como dice Jesús, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo me di cuenta que tenía muchas cosas que arrepentirme. O sea, los títulos no te hacen. Uno puede ser esposa de pastor, líder de alabanza, líder de ministerio de niños, tú puedes ser una líder en tu comunidad, en tu sociedad, lo que quieras, pero eso no te hace, no te define. Quien te define es Jesucristo. Y si Jesús dice, hey, yo quiero que tú examines ahí, como que tu oración sea como la de David, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ahí te quiero.
En ese lugar es donde yo te quiero, porque es ahí donde yo voy a operar, donde yo voy a meter mi mano poderosa para desarraigar el pecado que se quiere inmiscuir muchas veces y que nosotros somos responsables muchas veces de abrirle las puertas, ¿verdad? Entonces, como dice ese self-awareness, ¿no? O sea, estar, Estar ay, no, yo no, consciente. sí, estar, consciente de, no, Señor, espérame, tienes razón, perdóname, Señor, perdóname. Y sabes qué, Señor, ya estoy harta. Si es raíz de pecado, si hay cosas que yo no he confesado, muéstrame. Y ese libro, como yo le digo a las mujeres, ¿no? Y a toda persona, ¿verdad? Ese libro no es para leerlo, ese libro es para vivirlo, para procesarlo, es para hacerlo para tu beneficio, para estar con un alma sana. Y lo que me ayudó a mí, ¿no? En lo personal, es a perdonar, es a bendecir, es a sanar heridas. ¿Y cuál es la otra cosa? Bueno, la identidad, que es el primer capítulo, te cimenta en quien tú eres en Jesucristo y te corta y te borra toda mentira que nos hemos, toda fortaleza, ¿no? Y todo el Ujú. tipo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, corta y derriba todas esas mentiras que nos hemos creído desde niñas, muchas veces. Y yo no puedo, yo no voy a poder, y siempre he sido así, y así, en mi familia siempre hemos sido así, y así los cristianos hemos sido toda la vida, y esa mentalidad quizás también apocada. Y el Señor dice, atrás con todo eso. Y porque recordemos lo que el Señor me habló en Lucas 22, he rogado, dice nuestro intercesor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, para que vuestra fe no falte. Y tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, ¿verdad? Que está intercediendo por nosotros, que Ujú. está levantándonos todo el tiempo. Y Él entiende, ¿verdad? Pero eso no debe ser una excusa para nosotros decir, ay, no, Él entiende que soy imperfecto, Él entiende que soy pecador, Él entiende, y porque Él entiende, entonces no hago nada por ser libre. Pero el Señor quiere que yo sea libre, que yo corra como esa mujer de flujo de sangre y pasar entre la multitud para agarrar el manto del Maestro y que salga poder de Él por mi fe, por mi fe. Y cuando uno lo quiere con uñas y dientes, no hay poder humano ni diabólico que nos pueda quitar esa bendición. Y cuando Amén. mis ojos fueron abiertos, porque el cuidado del alma hizo eso conmigo, me abrió los ojos y me dijo, tú tienes que correr al maestro, no tienes que caminar, no tienes que estar aletargada ni estar estancada, porque eso es otra cosa que yo sentía, ¿no? Sentía como que tenía una mano acá que no me dejaba florecer, que no me dejaba avanzar, que no me dejaba respirar. Pero cuando uno toma acción, porque el Señor quiere que nosotros tomemos acción, que dejemos el letargo, que dejemos el espíritu de estancamiento, de letargo, de indiferencia y corramos. O sea, ¿por qué dice que corramos? Pues correr con paciencia, pero hay que correr. O sea, uno no corre despacio, uno corre con resistencia. Esa es la paciencia, ¿verdad? Uno corre porque sabe que eventualmente vas a llegar a la meta. Y en ese momento mi meta era el maestro, era la sanidad, era la libertad, era poder despojarme de todo lo demás. Así que un consejo me dices, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo aprendo? Y sigo aprendiendo. Es mirar a Jesús. O sea, en medio del tumulto, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, de la muerte, de la separación, de la aflicción, de la depresión, de la desesperanza, de la confusión, de la frustración, del abandono, cuando uno fija su mirada en Jesús, por más difícil que sea la situación, la circunstancia, ¿verdad? Y, ay, perdón que me da, me acongojo, ¿no? Pero me acongojo porque, porque veo que Jesús siempre está atento, su mirada está atenta a nosotros. Y nos pasa lo que le pasa a Pedro muchas veces, ¿no? Que antes, antes, antes de que él fuera quien fue, el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo nunca te voy a negar, Señor, yo nunca voy a hacer esto, todo impulsivo, ¿verdad? A veces andamos nosotros así, todos impulsivos, como Pedro, ¿no? Y Jesús todo paciente. Yo te digo, ¿no? Que antes de que el gallo cante me vas a haber negado, o sea, no, que no sé qué. Y al final vemos a Pedro negando a Jesús y a Jesús tratando de restaurarlo, porque dice el Evangelio de Lucas que cuando el gallo cantó y Jesús estaba siendo enjuiciado en ese momento en el patio de la casa del sumo sacerdote, dice que
Jesús y Pedro cruzaron las miradas y es ahí donde Pedro se acuerda de lo que el maestro le había dicho. Y mira, Dios nos ama y esa mirada no fue una mirada de juicio, fue una mirada de amo y ti, aún en nuestra hora más oscura. Mirar a Jesús no era lo que una muy buena amiga mía, ¿no? Que es una coach para mí, ¿no? Siempre me anima ella a voltear mi mirada a Jesús, ¿no? Y en cada circunstancia, cuando yo le comparto algo de mi vida o algo de mis propias luchas, ella me dice, y Vivi, ¿cómo crees que Jesús está mirando ahora? Mm. ¿Cómo crees que Jesús está observando esta circunstancia? ¿Con qué ojos te está mirando Jesús a ti hoy? Y eso nunca me imagino a Jesús mirándome con ojos acusadores, porque Él no es el acusador. Él es el gran yo soy, Él es nuestro todo, Él es nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro redentor, y Él redime nuestros tiempos también. Así que Bien. mi consejo sería ese, mirar, como dice el salmista, ¿no? Alzar nuestra mirada a los montes donde viene nuestra ayuda, donde viene nuestro socorro, y nuestra ayuda siempre va a venir del ayudador, Amén. consolador, Qué ¿verdad? De hermoso. nuestro Padre Celestial, de nuestro Jesucristo, de nuestro gran Dios, siempre va a venir de Él. Y ser libre en nuestros corazones, mis amadas hermanas, o sea, es poder experimentar ese regalo realmente, esa, esa apertura que antes estaba como atracado, como cerrado. No ser libre es eso, respirar, tener un aire nuevo, tener una esperanza nueva para cada circunstancia, ¿no? Pero hay que, como me decía esta buena amiga, me decía, ahora tú eres libre, has sido libre de muchas cosas, pero ahora mantén tu libertad. ¿Y cómo Ujú, mantener uno sin libertad? Escudriñando la palabra, ujú, estudiándola, equipándote más, ujú. alabando al Señor en todo tiempo, dándole gracias a Él en todo tiempo. Así. No hay otra fórmula. O sea, es que ni siquiera es algo mágico. Está Ujú, escrito. Es la única manera de vencer. Es la única manera de levantarnos. Es la única manera de seguir avanzando hacia adelante. Así que eso es mi consejo. Lo estoy implementando cada día. No estoy a la perfección, les digo. No lo he logrado al 100% como quisiera, pero una cosa que sí he visto es que he conquistado terrenos que estaban baldíos en mi vida ujú. y el Señor se ha apropiado de ellos, Qué porque ya no... hermoso lo que dices. Ujú. Hermoso porque es importante darle acceso a Dios, ¿cierto? Importante, muchos de nuestros cambios van a venir a solas muchas veces con el Señor. Y tú lo Yes. hiciste y darle acceso total a nuestro corazón, que pueda llegar a cada rincón de nuestra vida. Qué hermoso, Yes. Vivi, gracias por este tiempo. Ya nos Gracias a estamos ti. despidiendo. Quiero Amén. pedirte si puedes orar. Terminamos orando, agradecidos de poder oír este hermoso testimonio que sin Amén. duda ha sido del quebrantamiento a la plenitud. Lo estamos viendo y le damos gracias, Señor, por tu vida, Vivi. Así que Gracias. despídenos si puedes en oración. Y gracias al Señor por la tuya, Paula, y que el Señor te siga levantando, te siga usando, tú le sigas conociendo más y más a Él también, ¿no? Para bendecir a muchas mujeres, ¿no? Bueno, pues oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Ah, Señor, gracias, Dios. Gracias por tu abrazo, por tu propósito, Dios, que aunque a veces no lo entendemos por completo, tú poco a poco nos lo vas mostrando. Pero tu palabra dice, Señor, en Proverbios 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día alcanza su esplendor. Y así poco a poco tu propósito va siendo revelado a nuestras vidas en la medida que avanzamos y que te buscamos, en la medida que avanza el día para nosotros, Dios, en la medida que avanza nuestra vida en ti. Enséñanos, Señor, nuestros caminos. Si están torciendo, enderézalos, Señor, porque queremos agradarte en todo tiempo. Yo oro por mis hermanas, por toda aquella que está escuchando esta entrevista, Dios. Si nuestra vida vale algo para ti, Señor, que sea para bendecir a otros y a otras personas, a otras hermanas, a otras mujeres que están necesitadas de ti, que quizás, Padre, no tienen esperanza, que quizás han pensado ya se acabó todo aquí, this is it,
y no hay más que hacer. Yo quiero cortar esa mentira en el nombre de Jesús. Quiero que tú reprendas al enemigo con esas mentiras, Padre, porque tus propósitos son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Aunque nos encontremos apartadas, aunque nos encontremos, Señor, quizás presas del orgullo, Padre, aunque nos encontremos en el pecado más horrendo, Señor, si venimos a ti con un corazón arrepentido, contrito, humillado, con un corazón dispuesto, tú no lo desecharás. Y esa es mi oración, Señor, que muchas mujeres que se están en esa condición, que tú derribes la mentira, que ellas no pueden venir a ti, porque tu trono de gracia está abierto para hallar el oportuno socorro a todo aquel que viene, Señor, con ese corazón dispuesto y arrepentido y necesitado y hambriento de ti, Padre. Tú honras a los que te honran, Señor. Y yo te pido por cada una de estas amadas que están aquí conectadas, Señor, que tú las bendigas con toda bendición espiritual, que tú las levantes y que ellas puedan experimentarte de una manera personal e íntima, que puedan conocer al Maestro de Maestros, que eres tú, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Vivi. Gracias por acompañarnos en este tiempo conversando como en casa. Estamos felices y gracias a cada persona que hoy está conectada. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere contactarse conmigo, pues ahí está mi información y estoy Sí, feliz de ayudarlas y de caminar contigo. ¿Ok? así es. Un abrazo. Un Gracias. abrazo, nos despedimos. Bye bye. Bye Gracias. bye.